Buenas tardes, esta es una transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y el 7.3 Noticias, conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Escuchemos. Disculpas por la demora. Bien, gracias. Escuchemos al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zábala. Quería comentar dos temas que vimos en el Consejo de Ministros y quizás entrar en detalle en uno. Revisamos con los ministros nuevamente lo que es el plan y el proyecto de ley de reconstrucción. Y también vimos lo que es el plan de heladas y friaje. Es un plan de heladas y friaje que busca prevenir los sucesos que hemos tenido en los últimos años, donde hemos tenido muertes relacionadas a heladas y el friaje. Queremos esta vez prevenir para disminuir el impacto tan negativo que tiene las heladas y friaje a nivel nacional. En los próximos días estaremos dando detalles del plan. Al igual que se hizo con el fenómeno del niño costero, también habrán ministros asignados a las zonas para asegurar que este plan de prevención se pone en marcha. Sobre el segundo tema, plan de reconstrucción, revisamos lo que es el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso de la República y que voy a ir a exponer el lunes al Pleno del Congreso. Como ustedes saben, este proyecto de ley le hemos llamado reconstrucción con cambios. El objetivo de este proyecto de ley es implementar y ejecutar un plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad en las zonas afectadas. Este proyecto que hemos enviado al Congreso declara prioritario de interés nacional y necesidad pública la implementación de este plan de reconstrucción con cambios. Una de las características importantes que tiene este plan es que la ejecución estará a cargo de los 3 niveles de gobierno, pero el plan es de cumplimiento obligatorio por las diferentes instancias. Como bien lo ha mencionado el presidente, tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas bien, hacer las cosas diferentes y no repetir los errores del pasado. Este proyecto de ley que hemos enviado el día de ayer crea la autoridad de reconstrucción con cambio, que es la que elabora y propone el plan de trabajo. Esta autoridad tiene un plazo determinado, que es el plazo que queremos que dure, digamos, la ejecución del plan. Estamos hablando de 3 años y podrá ser ampliado un año adicionalmente. Esta autoridad estará dentro de la presidencia del Consejo de Ministros y contará en el directorio justamente con los ministros que me acompañan el día de hoy, es decir, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Transportes y el ministro de Vivienda. Además, esta autoridad contará con un director ejecutivo que nos ayudará a implementar el plan y ejecutarlo. Uno de los temas importantes que se ha incluido en este proyecto de ley son mecanismos de total transparencia para la planificación y también para la ejecución de estas importantes obras para la zona norte y las zonas afectadas por el niño costero. Dentro de los mecanismos que se han incluido está la obligación de informar a la población de los avances de forma permanente y también hemos incluido, como es normal, la necesidad de que esta autoridad informe de forma permanente a nivel del Congreso de la República y también hemos incluido un mecanismo para que informe a nivel del Acuerdo Nacional, donde participan partidos políticos y también diferentes actores de la sociedad civil. Hay algunos mecanismos novedosos que se han incluido en este proyecto de ley. Uno es obras por terrenos, como ya hemos mencionado, es un mecanismo que promueve la participación privada para, por ejemplo, el cauce de ríos, el escalonamiento de ríos y como beneficio de haber realizado ese tipo de obras se puede, surgen terrenos adicionales que pueden ser compensados por la obra que realizó el sector privado. Adicionalmente, también el proyecto que se ha enviado al Congreso
establece y amplía el trabajo que se hace a través de obras por impuestos a través del sector privado. Uno de los temas también importantes de este proyecto de ley es que indica las zonas de riesgo no mitigable sean declaradas intangibles. Es decir, queremos asegurar que aquellas zonas que ya hemos visto son afectadas por este tipo de fenómenos no se vuelvan a utilizar para vivienda y para otros usos. Finalmente, de los temas también importantes que incluye el proyecto de ley es el trabajo que se va a hacer a través de mecanismos como por ejemplo techo propio para poder rehabilitar, reconstruir viviendas afectadas por este fenómeno del niño costero. Como ustedes saben, el día de ayer tuve la oportunidad de presentarme ante la Junta de Portavoces a exponer el proyecto. Se ha exonerado de los trámites de comisiones. También en los próximos días voy a ir a explicar a las diferentes bancadas de la representación nacional las implicancias, impactos y la necesidad de tener este proyecto de ley para comenzar la construcción tan importante para los ciudadanos afectados, especialmente del norte del país. Y el lunes estaré participando en el Pleno del Congreso. Muchas gracias. Iniciamos la rueda de preguntas con el señor César Gallegos de Panamericana. Buenas tardes. Mi primera pregunta es para el premier Zavala. Hemos sacado un informe en el que se ven que en algunas páginas web, en algunos blogs y en redes sociales, hay algunos hombres que están incentivando la violencia contra la mujer, el acoso sexual. En estos blogs ellos describen sus experiencias al interior de los buses, incluso ven o mencionan qué rutas son las más adecuadas para que las personas vayan a hacer este tipo de acciones. ¿Qué medidas se va a tomar para controlar este tipo de situaciones? Y mi segunda pregunta es para el ministro de Vivienda. A raíz de lo sucedido en la residencia San Felipe, que se ha cambiado la facturación, el cobro de SEDAPAL. Antes, cada persona que vivía en una de estas casas pagaba individualmente, ahora se va a hacer de manera conjunta, obligando pues a que todos tendrían que dividir las cuentas, pero esto va a beneficiar obviamente a las personas que no pagan. Hemos insistido en hablar con SEDAPAL, no nos han respondido hasta el momento. ¿Qué podemos decirle a estas personas? Sobre el primer tema hemos tomado ya conocimiento, ya se están realizando las investigaciones y esperamos encontrar a los culpables de este hecho tan lamentable y esperamos además de encontrarse los culpables y poder identificar quiénes están detrás de esto, poderlos denunciar como corresponde para que la entidad judicial tome las sanciones correspondientes. En relación a la pregunta, debemos indicar que la relación contractual entre SEDAPAL y el vecino que recibe el servicio es individual. Sin embargo, tratándose de edificios multifamiliares, lo que suele suceder es que si es que existe una conexión única al ingreso, o en todo caso, si existen conexiones individuales para cada uno al interior del edificio, podrían estarse produciendo pérdidas de agua que dependen de las instalaciones del mismo edificio, que no están siendo consideradas y son una pérdida para SEDAPAL. Probablemente eso sea la situación que ha llevado a este caso. Sin embargo, este es un tema que conversaremos con SEDAPAL, pero además con SUNAS, que es el regulador y en que define cuáles son los mecanismos de la facturación de los servicios. Marcial Villela de Exitosa. La pregunta exactamente es para el premier Fernando Zavala. ¿Siguen llegando la ayuda internacional y de qué manera se está canalizando? Gracias. A ver, sí ha continuado llegando la ayuda internacional, además de el apoyo a través de, por ejemplo, aviones para trasladar hacia el norte, también helicópteros que nos prestaron para el uso. Han llegado también muchas veces alimentos, también han llegado carpas, también han llegado recursos a través de transferencias. Esos recursos y apoyos se siguen utilizando. Recordemos que
este niño costero afectó muchas ciudades en la costa, sin embargo también hay muchos poblados, pueblos incomunicados de la sierra, es decir, del norte del Perú. Entonces, el nivel de emergencia y atención a estos poblados, porque todavía no tienen conectividad con las ciudades en el norte, continúa. Por ejemplo, ayer el ministro de Trabajo ha estado en la ciudad de Tumbes y ha hecho varios vuelos en helicóptero llevando ayuda a estos pueblos que todavía no están conectados. Como lo hemos anunciado, el Ministerio de Transportes está haciendo un trabajo extraordinario para asegurar que volvemos a conectar todo el norte del país antes del 5 de junio. Eso significa rehabilitar 3.231 kilómetros. Entonces, cuando esté terminado ese trabajo de rehabilitación, ya vamos a poder decir todo está reconectado, volvemos a una transitabilidad normal. Hasta que suceda, vamos a seguir recibiendo apoyo de diferentes organizaciones extranjeras y nacionales y también todo lo que pueda ser adquirido a través del INDECI. Iván Atilano, de Perú 21. Buenas tardes, Premier. Cuando hay este tipo de casos de reconstrucción y desastres, hay muchos casos que se presentan de tráfico de terrenos. Justo el presidente había señalado que iba a ser drástico en este tipo de casos para las autoridades. Quería saber qué medidas se van a tomar para evitar ese tráfico de terrenos, aparte de la intangibilidad de las zonas, ¿no? Y para el ministro Vizcarra, hace unas semanas se habíamos dado cuenta que el secretario general del MTC afrontaba un proceso por el caso Corpac, donde estaba involucrado también el gobernador de Callao, Félix Moreno. Quería saber si han tomado un tipo de medidas al respecto. Sobre el primer tema, en el proyecto de ley justamente estamos poniendo algún tipo de sanciones para justamente las autoridades, los municipios, funcionarios que puedan, por ejemplo, estar motivando, incentivando el tráfico de terrenos o estar habilitando terrenos en zonas que se han declarado de riesgo. Entonces, este proyecto de ley ataca ese problema y esperamos así evitar hacia futuro que se trafique con terrenos y además se den terrenos en zonas de riesgo. No sé, ministro de Vivienda, si hay algo que complementar. No, Premier, esto lo he dicho con claridad, se considera estos aspectos de sanciones por la ubicación de terrenos que no están destinados para la construcción de viviendas y definitivamente el tema del tráfico de terrenos que se da básicamente en esos sectores de riesgo donde se posesionan y hacen. Entonces ya el proyecto de ley considera las sanciones, pero esto además tiene que ser complementado con una reorientación en torno a la planificación sobre el crecimiento de las ciudades. Nosotros hemos dicho que esta es una oportunidad para poder redefinir cómo planificar las ciudades y el enfoque del entorno de la ciudad y la consideración de aspectos de gestión de riesgos para planificar las ciudades es un tema central que también vamos a implementar. Miguel Infantes, de TV Perú. Sí, a respecto de lo que manifiesta el secretario general del Ministerio de Transportes, en esa oportunidad era miembro del directorio de Corpa. Y en esta denuncia, Corpa, que es la institución agraviada, en base a la buena fe, establece un convenio con el municipio del Callao para que se construya la nueva sede de Corpa, y Corpa como institución es estafada por el municipio del Callao. En consecuencia es agraviada, pero igual respetamos la independencia de poderes y esperaremos los resultados de la investigación que haga el Ministerio Público y el Poder Judicial. Miguel Infantes, de TV Perú. Muy buenas tardes, ministros. La primera pregunta, en un principio se referían al tema de las heladas, los friajes. ¿Qué tipo de acciones se está tomando como previsión para esta situación que seguramente se viene en las próximas semanas? Y la segunda pregunta es, el Fondo Monetario Internacional acaba de reducir la previsión de crecimiento económico para el país, para el Perú. Entonces, ¿cuál es la información exacta que se tiene desde el Ejecutivo respecto a ese tema? A ver, ¿el friaje? Oh, ya. Con respecto al Fondo Monetario, lo ha reducido a 3.5%. Nosotros hemos dicho en el Congreso que si tuviésemos que hacer las proyecciones hoy día, nuestra proyección estaría alrededor del 3%. También informamos ayer que vamos a presentar el marco macroeconómico multianual
a finales de abril, como manda la ley, y el estimado va a estar alrededor de esos niveles. En el caso del Fondo Monetario, el Fondo Monetario está siendo más optimista. Creo que hay elementos en nuestra proyección que nos podría hacer más optimistas o más pesimistas, pero el elemento que nos podría sorprender quizás es el entorno internacional, los altos precios de los minerales. El Fondo Monetario nos ve como un país con niveles de cuenta corriente bajas, endeudamiento muy bajo y con gran flexibilidad fiscal. Eso, desde el punto de vista de ellos, significa que tenemos gran capacidad para responder ante los retos que ha mencionado el Premier de reconstrucción, y significaría que podríamos ampliar temporalmente el déficit fiscal para después volverlo a traer a las metas del 2021, que es lo que hemos planteado en nuestra trayectoria fiscal, ¿no? El plan de heladas y friaje que hemos revisado hoy día en el Consejo de Ministros incluye intervenciones en 16 regiones y 241 distritos. En términos de heladas, estamos hablando de 193 distritos y en friaje 48. Y las intervenciones que se van a hacer implican, como es un plan multisectorial, a varios sectores. Uno primero es el de la mujer y poblaciones vulnerables. Ahí estamos en el proceso de adquisición de kits de abrigo, justamente para los niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Un segundo tema tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene que asegurar que todos los programas, CUNAMás, Caliwarma, Juntos, Foncodes y Pensión 65 se desarrolle. Para eso estamos utilizando los tambos creados ya hace algunos años por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Se va a entregar además más de 20.000 kits de promoción de buenas prácticas. Vamos a también, por ejemplo, reforzar las aulas en ciertos distritos. Son aulas prefabricadas ante heladas. A nivel del Ministerio de Agricultura también tiene intervención a través de Agro Rural para brindar kits veterinarios de alimentos, justamente para también la sobrevivencia de los animales, que son la fuente de alimentación y de trabajo de muchos de nuestros ciudadanos afectados por heladas. También hay un programa a nivel del Ministerio de Salud, por ejemplo, compra de vacunas y distribución de vacunas, vigilancia epidemiológica. También tenemos una serie de acciones a través del Ministerio de Vivienda y Construcción. Entonces, es un plan multisectorial. Hemos tenido en años anteriores muchas víctimas por heladas o friajes. Queremos tener un plan de prevención que realmente reduzca el impacto negativo que hemos tenido en los últimos años. También hemos acordado hacerle seguimiento a la implementación de este plan y también estar muy cerca de las poblaciones afectadas para lograr, como les dije, mitigar este impacto tan perjudicial para muchas zonas del Perú. Carlos Chincha, de Radio Nacional. Buenas tardes. Para el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, ¿cuál es la situación actual de los puentes que han sido afectados por este evento natural del fenómeno del Niño Costero? ¿Y en cuánto tiempo más o menos se tardarán en que todos estén habilitados? Para el ministro Zavala, la pregunta es: ¿qué expectativas tiene para este lunes durante su presentación en el Pleno del Congreso? Y para el ministro de Agricultura, ¿cómo ha afectado el fenómeno del Niño Costero a este sector agrícola? Y ahora también teniendo en cuenta que se viene la época de friaje en el Perú, sobre todo en el sur. Respecto al problema que se han generado en los puentes, son alrededor de 200 puentes los que tienen que reemplazarse después de este fenómeno natural del Niño Costero. Y algunos de ellos ya hemos comenzado, los que por su ubicación resultaba de suma importancia hacer el reemplazo. Por ejemplo, en la Panamericana Norte ya se ha reemplazado el puente que estaba en Casma, en la zona de Sechín. Lo propio hemos hecho en Chimbote, el puente en Coixco, y recientemente esta semana en La Libertad, el puente Virú,
que generaba enormes colas de vehículos a ambos lados de la carretera que no podían pasar por los problemas que había en la vía. Ya desde el lunes se ha recuperado la transitabilidad en la Panamericana Norte, en toda la zona de La Libertad. Y el día de ayer hemos continuado, por ejemplo, en Tambo Grande, en Piura, restableciendo el tránsito en el puente de Quebrada Honda. Todos estos puentes se han ya nuevamente construidos, se han instalado, pero respetando los criterios establecidos también por nuestro presidente, que sea una reconstrucción pero con cambio, es decir, una cimentación diferente que vaya hasta el basamento rocoso para que en un futuro aumento de los caudales de los ríos ya no dañe sus estructuras como ha ocurrido. Entonces ya empezamos la reconstrucción de los puentes, pero va a ser una tarea que todavía nos va a tomar por lo menos 2 años para reemplazar los 200 puentes que han sido dañados. La expectativa es poder tener una buena discusión del proyecto de ley. Creo que ha sido una muy buena señal que ayer la Junta de Portavoces en pleno decide exonerar de trámites, y también esa posibilidad que nos han dado de conversar directamente con las bancadas para explicar el proyecto, los beneficios y el impacto que queremos. Y además agradecerles por darle celeridad a la discusión de este proyecto que es tan importante para la reconstrucción de nuestro país. Sí, en el caso del sector agricultura, los 2 temas planteados es como sigue, ¿no? En términos del efecto en el agro, si hablamos de hectáreas dañadas o perdidas que estaban siendo cultivadas por efecto del Niño Costero, tenemos 18.000 hectáreas que se han malogrado totalmente. Y tenemos poco más de 60.000 hectáreas que han sido afectadas. Estas, cuando hablamos de afectadas, están en, digamos, peligro, son potencialmente pudieran perderse si es que no activamos la provisión de riego. Por eso estamos con un programa de rehabilitación que incluye un monto total de 256 millones de soles, 93 millones de soles para rehabilitar la infraestructura hidráulica, 48 millones de soles para rehabilitar la capacidad productiva de los agricultores, que incluye un bono por 20 millones, los cultivos temporales y la rehabilitación de cultivo de frutales o cultivos permanentes por 25 millones, la ampliación del seguro catastrófico con 3 millones. Adicionalmente, hay un fondo de financiero por 100 millones más 15 millones de seguro comercial. Entonces, todo eso suma 250 millones, que es el programa de rehabilitación para evitar precisamente que los riesgos de esas más de 60.000 hectáreas no se conviertan en una realidad. En cuanto a los problemas de heladas y friajes, tenemos el siguiente tratamiento. En realidad, en la práctica, se dividen en 2 grandes efectos. Un efecto en las poblaciones y otro efecto en la actividad ganadera, agropecuaria. En la actividad agropecuaria, todo lo que se refiere a cultivos está protegido por el seguro agrario catastrófico en estas regiones que son producto de heladas y sequías de manera recurrente. Eso tiene una cobertura aproximada de 500.000 hectáreas. Eso es el seguro agrario catastrófico que está vigente para atender fenómenos de heladas y friaje. El otro programa son las acciones de prevención, las acciones durante la helada y post-heladas para los animales, para la actividad pecuaria específicamente. Ahí tenemos ya un programa en marcha que ha sido la vacunación de los animales, preparándolos para el friaje, porque cualquier animal, así llegue, ¿no?, sano, pero malnutrido y sin la vacuna necesaria, cuando llegue a la etapa friaje igualmente se va a morir. Nosotros queremos evitar una pérdida potencial equivalente al 3% del número de animales, que es lo que históricamente se ha perdido. Ahí tenemos como Ministerio de Agricultura una asignación de 16 millones de soles para eso. Estamos ya trabajando la prevención, no estamos esperando que el fenómeno de heladas y friajas se produzca, estamos trabajando ya en eso. Esperamos reducir grandemente los efectos que en comparación con años anteriores.
Señores periodistas, muchísimas gracias. La Bien, conferencia de han sido prensa ha concluido. entonces las conclusiones que se ha brindado luego de la sesión del Consejo de Ministros, en la que se ha abordado dos temas primordiales. Uno de ellos es la Ley de Reconstrucción con cambios ante la situación de emergencia que ha vivido el país en las últimas semanas, los últimos meses, y también pues la previsión en situación de friajes y heladas que afrontarán las próximas semanas algunas regiones del país. Ya se retiran los ministros de Estado. Damos pase a estudio. Rocío, contigo. Gracias, Miguel. Miguel Infante, desde el Consejo de Ministros. Con esto llegamos al final de esta transmisión. Gracias por haber estado con nosotros. Continúa con nuestra programación habitual a través de TV Perú. Vamos a seguir ampliando las informaciones en 7.3 Noticias. Buenas tardes.